Hola, espero que todos se encuentren bien. En este video hablaremos del mínimo común múltiplo en los enteros. Este concepto es importante porque se relaciona con el otro concepto que es el máximo común divisor. Bien, para definir el mínimo común múltiplo, primero vamos a definir los múltiplos de un número entero. Si tenemos un número entero, lo que vamos a hacer para definir sus múltiplos es multiplicar a todos los enteros por ese número. Por ejemplo, si tenemos el entero a, tenemos que multiplicar a 0 por a 1 por más menos 1 por más menos 2 por y así todos. Por ejemplo, si tenemos el 1, pues nos va a dar, los múltiplos nos van a dar los enteros, porque todos los números son múltiplos de 1. Aquí solamente tenemos que repetir todos los números. ¿Qué pasa con el 2? Con el 2, pues sería 2 por 0, 2 por 1, 2 por menos 1. Se fijan, en este caso los múltiplos nos dan los pares. Los múltiplos de 3 serían el 0, el 3, bueno, más menos 9, más menos 12, así en general 3n. Igual para el 4 sería el 0, el 4, el 8, 12, 16. En general 4n, tanto positivo como negativo. Algo que nos interesa es una propiedad interesante es que cualquier múltiplo de a es dividido por a. O sea, esto se cumple por definición. O sea, z tiene que ser q por a, con un q entero. En particular, aquí podemos ver que si tenemos 4z, pues salvo el 0, sería el 4, el 8, 12, 16. Todos estos números son divididos por a. El 4 divide al 4, el 4 divide al 8, el divide al 12, divide en general a 4n. Entonces, todos los múltiplos de a son divididos por a. Para ver los divisores comunes, pues lo que hay que hacer es la intersección de los divisores. Aquí falta una a, sería los divisores de a intersección con los divisores de b. Fíjense, a por b es un múltiplo de a y también es un múltiplo de b. Por lo tanto, la intersección de los múltiplos de a con los múltiplos de b siempre es un conjunto diferente de 0. Por ejemplo, aquí podemos ver que la intersección de los múltiplos de 2 con los múltiplos de 3 pues es diferente del vacío. Perdón, aquí creo que dije 0, es el vacío. Y en particular siempre está como múltiplo común el múltiplo de los números. Aquí está el 6, que es 2 por 3. Ahora, lo que nos interesa es el mínimo común múltiplo. Es decir, es el mínimo de los múltiplos comunes de a y b que sea positivo, que sea diferente de 0. Ese es el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, en el caso de la intersección de los múltiplos de 2 y 3, podemos ver que el mínimo es 6. De la intersección de los múltiplos de 2 con 4, hacemos la intersección, nos da este conjunto, podemos ver que el mínimo común múltiplo es el 4. Para ver quién es el mínimo común múltiplo de 3 y 4, hacemos la intersección, vemos quién es el mínimo positivo es 12. Entonces, el mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12. Bien, vamos a ver algunas propiedades. Sabemos que, por definición, el mínimo común múltiplo de a y b está en los múltiplos de a. Entonces, a divide al mínimo común múltiplo. También el mínimo común múltiplo de a y b es un múltiplo de b. Por lo tanto, b divide al mínimo común múltiplo. Entonces, tanto a como b dividen al mínimo común múltiplo.
Pero además, el mínimo común múltiplo divide a cualquier otro múltiplo común de A y B. Es decir, si M está en la intersección de los múltiplos de A y los múltiplos de B, entonces el mínimo común múltiplo debe dividir a M. ¿Cómo lo mostramos? Primero, sabemos que M está en los múltiplos de A y está en los múltiplos de B. Entonces, A divide a M y B divide a M. Además, A divide al mínimo común múltiplo y B también divide al mínimo común múltiplo. Ahora, como M está en los múltiplos comunes, debe ser mayor o igual que el mínimo común múltiplo, porque es el mínimo. Bien, entonces, por esta desigualdad, aplicando el algoritmo de la división, sabemos que debe existir una Q, tal que al multiplicarla por el mínimo común múltiplo más el residuo, nos debe dar M. Y aquí el residuo debe ser menor que el mínimo común múltiplo. Si se fijan, si despejamos a R, nos va a quedar esta expresión. Pero ahora, tanto M como el mínimo común múltiplo son divididos por A y B. Por lo tanto, el residuo debe ser dividido por A y B. Es decir, deben existir dos números enteros. De tal forma, los números enteros vamos a poner que son Q1 y Q2. Y esos números enteros son tales que al multiplicarlos por A nos da R. Ese es en el caso de Q1. Y en el caso de Q2, al multiplicarlo por B, nos debe dar R. Entonces, R es un múltiplo común de A y B. Pero entonces, R debe ser mayor que el mínimo común múltiplo. Pero si fijan, aquí ya hay una contradicción, porque empezamos diciendo que en el algoritmo de la división nos piden que R debe ser mayor que el mínimo común múltiplo. Y aquí nos dicen, perdón, el algoritmo de la división nos dice que R debe ser menor que el mínimo común múltiplo. Pero aquí llegamos a la conclusión de que debe ser mayor o igual. Entonces tenemos una contradicción. Un número no puede ser menor o igual y al mismo tiempo mayor que un número. Entonces, esto se resuelve pidiendo que R sea 0. Pero en ese caso, en el algoritmo de la división que tenemos que quitar el residuo. Ya aquí no está el residuo. Pero entonces tenemos que Q por el mínimo común múltiplo nos da M. Eso nos dice que el mínimo común múltiplo divide a cualquier otro múltiplo común. Eso es importante porque nos permite relacionar el mínimo común múltiplo con el máximo común divisor. Entonces, si hay una relación entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, si obtenemos uno, podemos obtener el otro. La relación que vamos a demostrar es esta. Fíjense, si demostramos que se cumple esta relación, que el mínimo común múltiplo por el máximo común divisor nos da A por B, entonces si obtenemos uno, automáticamente despejamos y obtenemos el otro. Entonces esta relación es útil en ese sentido. Bien, vamos a demostrar que se cumple esta igualdad. Ahora, sabemos que A por B siempre está en la intersección de los múltiplos de A y B, porque A por B es un múltiplo de A y es un múltiplo de B también. Como acabamos de ver, el mínimo común múltiplo divide a cualquier múltiplo común de A y B. Entonces, en particular, divide a A por B. Entonces debe existir un número entero Q tal que al multiplicarlo por el mínimo común múltiplo nos debe dar A por B. Si demostramos que Q es
el máximo común divisor de A y B, ya acabamos. Entonces vamos a demostrar eso. Vamos a demostrar que Q es el máximo común divisor de A por B. Si demostramos eso, encontramos esta igualdad y podemos ver que al obtener el máximo común divisor, podemos obtener el mínimo común múltiplo. O al revés. Bien, ¿cómo lo demostramos? Acuérdense, tenemos esta igualdad. Sabemos que existe una Q, tal que al multiplicarlo por el mínimo común múltiplo nos da por B. Ahora, A divide al mínimo común múltiplo y B también. Quiere decir que existe un Q1 tal que al multiplicarlo por A nos da el mínimo común múltiplo. Y también existe un Q2 tal que al multiplicarlo por B nos da el mínimo común múltiplo. Ahora fíjense, aquí tenemos la igualdad, el mínimo común múltiplo por Q nos da A por B. Entonces, en lugar de poner el mínimo común múltiplo, podemos poner AQ1 sería esta expresión. Eso debería ser igual a A por B. Bien, de esta igualdad vamos a pasar A por B del otro lado, como lo tenemos aquí. Si factorizamos A, lo que podemos ver que Q1 por Q menos B es igual a 0. Pero si A no es 0, ¿qué va a pasar? Lo que está dentro del paréntesis debe ser 0. Q1 por Q nos da B. Es decir, B es igual a Q1 por Q. Como se dan cuenta, bueno, aquí está mal, aquí debe ser B. Llegamos a la conclusión que Q1 divide a B. Si demostramos, además, que Q divide a A, entonces vamos a demostrar que Q es un divisor común de A y B. Vamos a demostrar eso. Vamos a demostrar que Q divide a A. Y vamos a ocupar exactamente el mismo procedimiento. Sabemos que A por el mínimo común múltiplo por Q nos da A por B. Pero además, A por B se puede escribir como Q por B, Q2 por B, porque B divide el mínimo común múltiplo. Y ahora, de nuevo, aquí pasamos A por B del lado izquierdo, o sea, pasa con signo menos, factorizamos a B, y si B es diferente de 0, lo que tiene que ser 0 es lo que está dentro del paréntesis, y por lo tanto llegamos a la conclusión de que Q2 por Q menos A nos debe dar 0, o sea que A debe ser igual a Q2 por Q. Entonces aquí, en lugar de ser B, debe ser A. Entonces llegamos a la conclusión de que Q divide a A. Por lo tanto, Q divide a A y Q divide a B. Llegamos a la conclusión de que esta Q, que es tal que al multiplicarla por el mínimo común múltiplo, nos da B. Esa Q es un divisor común de A y B. Nos falta demostrar que es el máximo común divisor. Bueno, para que sea el máximo común divisor, tenemos que mostrar que cualquier divisor común de A y B divide a Q. Entonces, vamos a demostrar que aquí, que si tenemos un divisor común de A y B, es decir, vamos a poner que es D mayúscula, ese divisor común también debe dividir a Q. Si demostramos eso, ya acabamos. Bien, vamos a borrar las rayas que tenemos. Entonces, pongamos que tenemos este divisor común de A y B. Entonces existe un H1 tal que al multiplicarlo por D nos da A. Y este H2 tal que al multiplicarlo por B nos da B. Y vamos a formar este número. Este número está compuesto por H1, H2 y D. Fíjense, si juntamos H1 con D, nos va a dar A.
y nos va a quedar HA por H2. Esto nos da M. Eso nos dice que M es un múltiplo de A. Pero ahora, si juntamos H2 con D, eso nos da B, por definición. Entonces sería B por H1 nos da M. Quiere decir que M es un múltiplo de A y B. Por lo tanto, está en la intersección. Pero el mínimo común múltiplo divide a cualquier múltiplo común. En particular divide a M. Entonces debe existir un número entero lambda tal que al multiplicarlo por el mínimo común múltiplo nos dé M. Bien, eso está bien. Ahorita lo que vamos a usar son estas igualdades. A por B es, perdón, A es H1 por D y B es H2 por D. Entonces, sabemos que el mínimo común múltiplo por Q es igual perdón, vamos a demostrar que Q por el mínimo común múltiplo, perdón, ya demostramos que Q es un múltiplo común. Nos falta demostrar que es el máximo común, pero sabemos que se cumple esta igualdad. Ahora, vamos a poner, perdón, aquí en lugar de ser Q's, deben ser H's. Aquí serán H1, H2. Entonces, sería, vamos a suponer que son H's. Aquí, bueno, el lápiz es un poco malo, pero en lugar de Q son H's. Pero ¿se acuerdan? Si juntamos Q1, perdón, H1 con H2 y con D, eso nos da M. Aquí deberíamos tener H's en lugar de Q's. Y al juntar las H's con D nos da M. Pero M se puede escribir como lambda por el mínimo común múltiplo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es despejar, pasar todo a la izquierda y factorizamos el mínimo común múltiplo. Nos va a quedar Q menos lambda por D. Pero el mínimo común múltiplo es un número positivo, o sea, es diferente de 0. Entonces, lo único que nos queda es que esto sea 0. Y entonces llegamos a la conclusión de que Q es un múltiplo de D. Eso quiere decir que D divide a Q. Entonces, tomamos un múltiplo común de A y B y resultó que tomamos un divisor común de A y B. Y llegamos a que ese divisor común divide a Q. Pero además Q divide A y B. Eso es la definición de máximo común divisor. Por lo tanto, Q es esta igualdad. El mínimo común múltiplo por el máximo común divisor nos da A por B. Eso es muy útil porque ya no tenemos que crear un algoritmo para encontrar el mínimo común múltiplo. Teniendo el máximo común divisor que nos da el algoritmo de Euclides, pues tenemos el mínimo común múltiplo. Entonces, esto nos muestra de cómo estos conceptos están relacionados. En otro video veremos cómo es que esto nos ayuda a definir estructuras